todos y bienvenidos a otro episodio del podcast de Dreaming Spanish. Este es un podcast semanal para personas que aprenden español, para que ustedes puedan entendernos, para que puedan comprender y seguir la conversación. Nosotros vamos a hablar de una forma más clara y más lenta. Pero si esto es demasiado lento para vos y querés contenido un poco más avanzado, o si esto es muy rápido para vos y querés contenido más simple, entonces podés ir a la web de Dreaming Spanish, dreamingspanish.com. Ahí vas a encontrar miles de videos de un montón de temas diferentes y para todos los niveles. Yo soy Agustina de Argentina. Y yo soy Andrés de España. Y hoy traemos un tema hiper interesante. Hoy vamos a hablar de los sistemas políticos, más que nada de la organización de nuestros países, de Argentina y de España. Y creo que hay que abrir con lo que todo el mundo piensa cuando piensa en el sistema de gobierno español. Y es algo muy curioso, el hecho de que en España todavía tienen un rey. ¿Qué pasa con eso, Andrés? Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué España todavía tiene un rey? ¿Por qué todavía hay una casa real? Y es una pregunta que también nos hacemos muchos españoles, no te creas. Porque, porque el tener un rey no es algo en lo que todos los españoles estén de acuerdo, pero a día de hoy es así y lleva un tiempo siéndolo. Bien. ¿Y técnicamente España entonces es un reino? Sí, España es el Reino de España y su forma política sería una monarquía parlamentaria. Exacto. Parlamentaria porque además de tener un rey, no es que el rey concentre todos los poderes del Estado, sino que también hay un parlamento que se encarga del tema legal, de las leyes, y Así también es. tienen un primer ministro, ¿no? Tenemos un presidente del Ejecutivo, un presidente del gobierno, Ok. como en cualquier otro país. Hay una cosa que quiero aclarar con lo que has dicho. Has dicho el rey no concentra todos los poderes del Estado. En el caso español, el rey no concentra ningún poder del Estado. El rey no es un poder del Estado. Ok. Y es raro para mí, es muy difícil de entender y de tratar de ponerme en tu lugar, porque claro, Argentina es un país muy presidencialista. Tenemos como que el presidente es la figura y para mí es raro pensar que tienen un presidente y un rey. O sea, vos me decís que el rey no tiene ningún poder, no hace nada. El rey funciona a nivel práctico, es un símbolo. Representa a la corona y es un símbolo de España y sus funciones son de tipo diplomático y simbólico. Por ejemplo, quizá esto sea un poco simplista, pero una de las... Esto lo digo un poco de broma, ¿no? Pero como una de sus funciones principales es darnos un discurso en Navidad para intentar unirnos un poco. Pero sí, el rey es una figura de unidad de la nación española. Ese sería el propósito o la principal función que cumple la Casa Real. Al menos a mi parecer, porque quizá hay algunas personas que pueden no coincidir en esto. Pero no tiene poderes reales. El rey ostenta el cargo de rey y es el jefe máximo del ejército. Pero no tiene capacidad de decisión. Por si alguien piensa que el reino de España es un reino donde
el rey actúa como un rey medieval que manda a ejecutar, ¿no? Manda a matar personas y tiene algún papel político. No, no es el caso. Bien. ¿Y crees que no tiene ningún tipo de influencia política? Creo que trata de no tenerla, aunque él tendrá su propia ideología, tendrá sus posiciones, pero su papel le exige ser una especie de mediador. Una especie de mediador que no puede posicionarse o al menos no puede hacerlo abiertamente. Mira qué interesante. Y acá tengo una pregunta rara. No sé si vas a ver, si vas a saber la respuesta, pero ¿el rey vota? Anda. Pues yo diría que sí. Yo diría que es un ciudadano más y vota. Pero ahí me has pillado, ¿eh? Es loco, ¿no? Porque Se me sí, acaba de ocurrir, acaba de aparecer esa pregunta en mi mente y digo, bueno, el rey vota y es muy raro, ¿no? Porque asumo que vota por ser un ciudadano español, pero al mismo tiempo es como si realmente se cree que el rey y que la familia real es la elegida de Dios y bla, 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 ¿no debería tener más peso? Es raro. pues como no sé si vota, pero en cualquier caso su voto tendría el mismo valor que el voto de cualquier otro Sí. ciudadano. Así que Lo por voy a eso no me he hecho la buscar. pregunta. Eh, Búscalo, búscalo. ¿El rey de España vota? Mira que no saber yo eso. Ahí te digo, ¿eh? Sí. No, no vota. No. Dice, Él. te leo. ¡Ay, Dios! Te salen 20.000 cookies y publicidad. Ok. Dice, el rey Felipe VI nunca ha participado en ningún comicio electoral, aunque si quisiera, podría hacerlo. Ajá. Ah, vale. Existe una ley que reúne las causas por las que un ciudadano está o no en su derecho de participar en las elecciones generales de su país. Y no dice nada de que un rey no pueda votar. Claro, como poder, puede. Yo creo que quizás no lo hace para evitarse preguntas incómodas Ujú. de los ciudadanos, ya que su posición no es una posición tan segura. En cualquier momento, un error. El rey es una persona que siempre tiene que tener mucho cuidado. Esto que voy a decir quizá puede ser impopular, pero paradójicamente, quizás sea una persona que si bien disfruta de muchos lujos y vive en un palacio y todas esas cosas de rey, no es libre. No es No. libre porque solo puede ser rey y solo puede ser moderado, solo puede eh, actuar de una manera, digamos, responsable para no poner en peligro la propia Casa Real. Así que, en ese sentido, yo creo que él, de cara al público, tiene muchas limitaciones respecto a lo que puede decir o hacer, y en ese sentido me parece bastante normal que no vaya a votar. Ujú. Sí, creo que en general, por las películas y todo, muchas veces se romantiza, se idealiza la idea de ser parte de una familia real, ¿no? De ser princesa, de ser príncipe, de ser rey, reina. Y por más de que, a ver, tienen el futuro asegurado y nacer en una familia de esas significa que no vas a pasar hambre, que no vas a, básicamente que vas a recibir el mejor nivel de vida que se puede en el país, también significa que tu destino está escrito, que no tenés posibilidades de decidir sobre tu propia vida en cierto sentido. Y yo a veces lo pienso, digo, buah, me imagino nacer
y que te digan, bueno, vos sos princesa y tenés que ir a esta escuela y después tenés que aprender, no sé, derecho y después tenés que aprender relaciones internacionales y todo eso para dar discursos en eventos públicos. Y si vos querés hacer otra cosa, no podés. Así es. Bueno, a ver, poder, existe la abdicación. Un rey puede dejar de serlo. Voluntariamente puede decir, me voy. Pero, pero claro, no vas a hacerlo. Bueno, a ver, el rey anterior que teníamos sí lo hizo. Lo hizo a favor de su hijo. Sí. Él no murió y su hijo heredó el trono. El rey anterior, luego comentaremos por qué, el rey anterior dijo, eh, me retiro y ahí tenéis a mi hijo para que continúe. Bueno, pero era problemático, ¿o no? Era muy problemático. De hecho, hizo eso como una maniobra para salvar la corona. Porque era un aguililla, decimos aquí. Ok. El rey anterior, el rey Juan Carlos, era una persona, digamos, a la que le gustaba mucho la fiesta y la buena vida y las mujeres. No sé hasta qué punto esto está bien decirlo, me vayan a decir algo, pero creo que no hay ningún problema. No, pero es un hecho. Lo Es un sabe, hecho. acá en Argentina lo sabemos todos. Siempre es como el rey Juan Carlos de España. Uf. Le gusta la fiesta, le gustaba la Pobrecito. fiesta. Sí. Pobre también, ¿no? Porque es como... Ay, yo empática. Pero es como, es un tipo así, es un hombre así que le gusta la joda, le gusta la fiesta, le gusta el alcohol, las mujeres, y nació en un modelo, en un sistema y en un rol en donde eso no se puede, ¿no? Y es como, bueno, ¿por qué también eso es lo feo de obligar a la gente a seguir cierto camino de vida? Es como, ¿por qué no puede hacer lo que quiere, no? Pero bueno. Claro, tienes poca intimidad. Y cuando la tienes, se acaba descubriendo. Y acaba siendo un escándalo. Sí, sí, sí. Pero bueno, digamos que de forma bastante diferente a España, Argentina no es una monarquía, de hecho es una república, ¿no? Nosotros siempre decimos la República Argentina. Y básicamente, a ver, la descripción de republicano es porque los ciudadanos con derecho a voto deciden sobre los políticos, sobre los funcionarios públicos que van a ocupar los cargos y que van a dirigir el país, básicamente. Y algo interesante es que además de ser una república, particularmente Argentina tiene un sistema muy presidencialista. ¿Por qué? Porque hay tres poderes. Tenemos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Pero es muy interesante porque en el poder ejecutivo tenemos un presidente, un representante que tiene la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno. Concentra todas las capacidades, mientras que otros países sin una monarquía tienen tanto un primer ministro como un presidente. Y ahí ese poder se descentraliza, ¿no? Pero bueno, en el caso de Argentina, no, es el presidente. Entonces, en Argentina, el presidente del gobierno y el presidente de la república son la misma persona. Claro, hay un presidente. Que en este caso todos sabemos quién es. Sí, bueno, no sé en qué año lo van a estar viendo los chicos, pero a momento de grabación de este podcast es Javier Milei, sí. Pues bueno, ahí yo tengo algunas preguntas sobre el sistema político argentino, sobre todo para compararlo con algunas cosas que pasan aquí en España, y es acerca de la centralización o descentralización del Estado. Ujú. Yo no sé cómo os organizáis, si en municipios, distritos, si
¿Hay regiones más independientes unas que otras? A ver, en teoría, Argentina tiene un sistema federal. El sistema federal tiene una organización a través de 3 niveles. Hay 3 tipos de gobiernos, digamos. El gobierno nacional, que, bueno, rige a todo el país. Después tenés los gobiernos provinciales, que rigen a la provincia. Y dentro de la provincia, los gobiernos municipales, que rigen ciertas partes, ¿no? de una provincia. Entonces, bueno, la verdad es que hay cierta autonomía, hay cierta independencia por parte de las provincias, pero a mi parecer no es tanta como podría serlo. La verdad es que hay mucha normativa nacional que básicamente impone ciertas cuestiones a las provincias. Sin ir más lejos, yo lo comparo con Estados Unidos y para mí Estados Unidos es un gran ejemplo de un estado federal en donde cada estado tiene mucha autonomía, mucha libertad. Es súper, súper loco como las regulaciones que tienen y cómo pueden variar de un lugar al otro. Acá en Argentina no es así. ¿Y en España? Con lo que estabas diciendo de Estados Unidos, de hecho, a mí siempre me ha impactado mucho en las películas cuando hay un fugitivo, ¿no? Que escapa y traspasa la frontera de un estado y ya no lo pueden perseguir, ¿no? Sí, Como se escondió en otro estado donde lo que hizo no es delito, ¿no? pero O a ver, hay... ¿sí? sin ir más lejos, el tema de la pena de muerte. Que hay ciertos estados en donde si cometes un crimen muy grave, podés ser penado a muerte, te matan, básicamente. Y si haces el mismo crimen en otro estado, no. Es una locura. Sí, la verdad es que es bastante impactante eso, porque parecería que eso fuese una competencia, digamos, centralizada, pero no lo es. Y en el caso español, tenemos un nivel de descentralización bastante amplio, a mi punto de vista, porque España no es tan grande, es decir, en términos de tamaño y de población, eh, pues no es como Estados Unidos, que tiene, creo que eran 330 millones de personas. Ujú. Aquí hay 48 millones, 52 quizá ahora, pero no, pero aún así tenemos varias comunidades autónomas que son como pequeños estados. Son como pequeños estados, incluso tenemos algunas ciudades autónomas que están en el norte de África, Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas. Cada uno de estos estados, de estas comunidades autónomas, tiene su propio parlamento. Y además tienen muchas competencias. Muchas competencias, por ejemplo, la gestión de la salud, la gestión de la educación, cuestiones culturales. Muchas de esas cosas son gestionadas por las comunidades autónomas, mientras que el Estado pues, se encarga de la defensa, las relaciones exteriores, algunas, sí, políticas de empleo, como puede ser el salario mínimo, o las instituciones penitenciarias. Aquí un delito es igual en una comunidad autónoma que otra. No existen diferencias de pena. Ujú. Es Sin lo mismo embargo, acá. sí, es allí igual, ¿no? Sí. Acá con tema justicia, digamos, es exactamente lo mismo. Tema educación, sé que hay algunas diferencias muy pequeñas. Por ejemplo, si comparamos la provincia de Buenos Aires con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la capital del país, en la provincia de Buenos Aires son 6 años de primaria, 6 años de secundaria, mientras que en la capital son 7 años de primaria, 5 años de secundaria.
pero digamos que en la práctica es lo mismo. Es simplemente que tomaron un año y o lo agrupan con la primaria o lo agrupan con la secundaria, ¿no? Entonces hay pequeñas discrepancias, pequeñas diferencias, pero de ese estilo, nada muy grande. Vale. Aquí incluso a veces la lengua en la que se imparte la educación puede cambiar. Tenemos comunidades autónomas, como pueden ser el caso de País Vasco o el caso de Cataluña, que tienen, digamos, mayor autonomía en ciertas cuestiones y en las que tienen una lengua cooficial, que es por ejemplo, el catalán. Hablan el catalán y hablan el castellano, pero pueden decidir hacer la educación en idioma catalán. Y además Wow. los contenidos que se imparten también. Entonces se dan situaciones como que si yo me voy a vivir a Cataluña, mis cosas médicas, digamos, mi expediente médico, hay ciertas dificultades para que eso se comparta. O así lo recuerdo yo. Yo no sé cómo está la situación ahora mismo, pero puede ocurrir, ¿no? Yo voy al doctor en Barcelona porque me pasa algo y el doctor no sabe si yo soy alérgico a algún medicamento o qué operaciones me hicieron antes porque me la hicieron en otra comunidad autónoma. Wow. O, o los hijos se educan en sitios diferentes y reciben una educación ligeramente diferente. Así que sí, hay de facto casi son estados independientes. Con el correspondiente problema, que bueno, a ver, no quiero llamarlo problema, porque a nivel político sí implica más libertad y participación que en un estado central. Pero tenemos un parlamento, tenemos Congreso, tenemos el Senado, tenemos instituciones políticas y luego cada comunidad autónoma duplica esas instituciones. De manera que al final tenemos como un político por cada 100 y pico habitantes. Tenemos una cantidad enorme de políticos y cuando muchas personas necesitan tomar decisiones es más difícil que cuando las hacen unas pocas. Yo Sí, creo que además, es un gasto. eso te iba a decir, el gasto público es un estado enorme. Sí, crea un Mm. estado muy grande. Al final, crea un estado muy grande y con problemas de coordinación porque, como dicen aquí, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Si lo quieres hacer todo, no llegas a nada. Y entonces, en vez de tener provincias, la división dentro del país es en comunidades autónomas. Pero hay provincias. Las comunidades autónomas, luego dentro, también tienen divisiones. Eh, Aquí está todo dividido. Aquí Ok, está todo dividido de arriba a abajo. entonces si pensamos como en escala, tenés el Reino de España compuesto por comunidades autónomas y cada una está compuesta por provincias. Por sus provincias, sí. En el caso de Andalucía, ¿sería una comunidad autónoma? Andalucía es una comunidad autónoma. Ok, bien, bien. Yo para organizarme, digamos, mentalmente. Ahora que estabas comentando eso, sí me hizo acordar que hay algunas leyes provinciales que son diferentes acá en Argentina. Por ejemplo, temas de tránsito. Hace unos años la provincia de Córdoba cambió su ley de alcoholismo, ¿no? De alcoholemia cuando estás manejando, que antes la tolerancia era 0.5 y bajó la tolerancia a 0. O sea, no podés tomar nada. Y años después, Buenos Aires hizo lo mismo. Ahora en Buenos Aires también la tolerancia es 0. Entonces, eso es algo que difiere, que es diferente, por ejemplo. Hay otras provincias en donde todavía el límite es 0.5.
Pero después, bueno, hay otras leyes más grandes que sí son a nivel nacional, como todo lo que es justicia, edad de imputabilidad, a qué edad puedes ir a la cárcel, temas de derechos humanos como pena de muerte, como aborto, bueno, legalidad de drogas, que eso, por ejemplo, también en Estados Unidos es una locura, pero es diferente. Hay gente que, no sé, quiere tener un aborto y se va a otro estado a abortar porque en su estado no es legal. Cierto, cierto, estoy al tanto. Bueno, al Sí. menos tienen a dónde ir. En España, cuando el aborto no era legal, era común que se fueran al Reino Unido, Ah, que wow. salieran, sí, No, acá lo hacían igualmente. lo hacían Acá lo igualmente, hacían claro. ilegal y listo. Pero Mm. tengo una consulta. Esto a mí siempre me resulta interesante. El tema del impuesto al valor agregado, el típico IVA que decimos Ujú. nosotros, el VAT le dicen en inglés. En Estados Unidos depende de cada estado. Me acuerdo, tengo una anécdota. Me acuerdo cuando una vez fuimos con mi papá y queríamos comprar el iPhone y íbamos a visitar muchos estados y mi papá se puso a analizar en apple.com cuánto le salía el iPhone en cada estado para comprarlo en el estado con menos impuestos. Lógicamente. Es que es lógico. Y lo terminamos comprando en Alaska, que el impuesto al valor agregado era 0. Nos salió súper barato el iPhone. De hecho, creo que en Estados Unidos el impuesto sobre el valor añadido es mínimo. Pocas veces supera el 8% como muchísimo, ¿no? Sí, En creo que el en peor de los casos. algunos llega a 11, si no me equivoco. Pero bueno, acá en Argentina es nacional, es en todo el país el mismo y es el 21%. Pues el Eh, mismo que aquí, el ah, 21%. hermosos. Es que somos lo mejor de lo mejor, ¿eh? Número 1. Por eso nos va tan bien. Ah, ya se ve. Claro, así que en España también es un tema nacional, o sea, no depende de las comunidades. A ver, sí y no. Uf. Ese impuesto, en concreto, sí es una cosa nacional, aunque ahora, por motivos electorales, porque aquí para formar gobierno muchas veces pues, se tienen que aliar diferentes fuerzas políticas y algunas son nacionalistas, regionalistas. Por ejemplo, bueno, en el Parlamento español pues tienen representación políticos que buscan o que son independentistas, buscan la independencia de Cataluña, ¿no? Pero que muchas veces tienen que pactar con partidos nacionales, partidos del resto de España, para que puedan formar gobierno con suficientes números para poder sacar adelante las propuestas legislativas. ¿Qué ocurre? Que normalmente eso lo hacen pidiendo algo a cambio. Y el poder gestionar sus propios impuestos es una de esas demandas. Y además de eso, aparte, ciertas comunidades autónomas pueden tener sus propios impuestos, algunos impuestos especiales o algunos impuestos que gestionan ellas, aunque los principales son nacionales. Ok, bien, bien. O sea, debido a las alianzas políticas, se abre otro abanico de posibles impuestos que se pueden agregar según la comunidad autónoma. Sí, lo que normalmente no ocurre es al contrario, que se hagan alianzas para bajarte impuestos o para quitar o eliminar determinados impuestos. Y eso lo veo muy difícil. Claro. Pero bueno, y te hago una consulta. Acá en Argentina, con nuestra última reforma constitucional, que fue en 1994, el Estado pasó a ser laico. Pero es algo un poco raro, porque el Estado argentino todavía sostiene económicamente a la Iglesia Católica Apostólica Romana,
la Iglesia católica, si lo hacemos Ujú. corto, pero la educación pública es laica, no se imparte ni se impone ningún tipo de creencia religiosa a través de la educación pública. Ahora, yo imagino que si España es un reino y la monarquía se basa en la idea de la religión, directa o indirectamente, que España es un estado con religión oficial, ¿correcto? No, España es un estado laico. Es un una estado locura. laico donde sí se reconoce, además constitucionalmente se reconoce que la religión católica es importante o tiene se reconocen las raíces católicas de España. Entonces, pues sí se le da una especial consideración, lo cual no evita que siga siendo un estado laico y la educación pública es laica. Hay una asignatura en los colegios, hay una asignatura de religión, pero no es obligatoria. Es optativa para aquellas personas que quieran hacerla. Y bueno, cuando yo era pequeño, cuando yo fui niño, yo tenía clases de religión. Aunque mi colegio, todo hay que decirlo, era un colegio concertado llevado por curas. Era un colegio de iglesia. Y entonces ahí sí teníamos religión. Pero no, el Estado no tiene religión oficial y aquí hay completa libertad de culto, de creencias. Y en cualquier caso, lo que sí hay, yo no sé si lo sigue habiendo, pero es marcar, bueno, cuando uno declara sus impuestos, puede elegir incluir a la Iglesia Católica como destinataria de estos impuestos. Wow, pero es Pero opcional. es opcional, es opcional. ¡Qué hermoso! Acá es obligatorio. Tienes que elegir la iglesia obligatoriamente. O sea, no la elegís. Directamente parte de tus impuestos va a financiar la iglesia. Entonces no es un Estado laico. Es lo que yo siempre digo. Porque es laico, ¿de qué forma? Porque la iglesia y el Estado, quieras o no, siguen estando interrelacionados. De hecho, en los últimos años, con muchas marchas y protestas de diferentes tipos, en gran parte cuando fue todo el tema del aborto legal, había como este lema que se decía que era iglesia y Estado son asuntos separados. Y la verdad es que mucha gente se empezó a manifestar en contra de que la iglesia y el Estado, bueno, tuvieran este tipo de relación y de que la población, básicamente de forma obligada, tenga que sostener económicamente algo en lo que tal vez no cree. Claro. Es decir, entonces Argentina es un Estado laico en el sentido de que nadie te obliga a ir a misa los domingos, pero al final tienes que financiar la iglesia. Sí. Una gran crítica, por lo menos de mi parte. Pero bueno, se verá. Yo creo que no le queda mucho tiempo. Primero por el tipo de gobierno que tenemos ahora, que es muy de achicar el gasto público. Segundo, por los intereses personales del presidente que, bueno, dice que es judío. Digo dice porque oficialmente no es judío, pero dice que se está convirtiendo al judaísmo. Y yo creo que todo eso va a abrir las puertas a que finalmente se finalice este proyecto que en realidad ya viene discutiéndose hace unos años. Veremos a ver por dónde lo lleva. A mí sí me ha extrañado que todavía siguiese siendo así. Es decir, yo no sabía que eso era así hasta ahora, pero me extraña que después de un año de Milei todavía no haya pasado por allí su motosierra. Sí. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí, al final entonces, para ir cerrando, podemos decir que España es una monarquía parlamentaria, pero que el rey está un poco de decoración. Es un rey florero. Es un rey de decoración. Pero hay algunas cosas que sí me gustaría aclarar.
rápidamente, no me enrollo mucho, sobre la cuestión de la monarquía, que es España tradicionalmente y se funda, ¿no?, por la unión de dos reinos en el siglo XV y tiene una trayectoria monárquica muy amplia, pero hubo dos repúblicas, hubo dos periodos republicanos. Y yo creo que no se respondió antes bien a la pregunta de por qué España a día de hoy sigue siendo una monarquía. Y es que tras la Segunda República hubo un golpe de Estado del dictador Francisco Franco, que pues estuvo casi 40 años en el poder. Y este señor, llamémoslo así, este dictador, trajo a los Borbones. Bueno, trajo al anterior rey, al padre del rey actual, y lo educó. Básicamente lo educó, saltándose uno en la línea de sucesión, lo educó para que, digamos, continuara con la labor. Pero una vez muerto Franco, se hizo una transición a la democracia, pero se mantuvo la figura del rey, lo cual muchos interpretan como una forma de dar continuidad al antiguo régimen, quizás para evitar que las dos Españas, que se llaman, hay, digamos, una España monárquica y una España republicana, hay una España muy de izquierdas y una España muy de derechas, y para que amortiguar ese conflicto, de alguna manera, tener contentos a unos y a otros, se deja atrás la dictadura, se pasa a un sistema democrático de partidos, que en otro podcast podemos hablar hasta qué punto es realmente democrático y hasta qué punto hay realmente separación de poderes, pero con la continuidad de la figura del rey, que incluso llegó a presentarse como una especie de héroe de esta transición, de este cambio. Pero ahí detrás hubo muchos intereses, incluso se rumorea, se dice, se sabe, creo yo, de Estados Unidos y de la CIA para ver cómo encajar a España en el orden mundial posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y ahí es donde yo creo que restablecer una monarquía en España era un movimiento, como un movimiento de ajedrez, para tratar de estabilizar las relaciones y crear el germen de lo que luego sería la Unión Europea, con España incluida. Pero bueno, eso es un tema bastante complejo. En cualquier caso, cuando el rey anterior se marchó, la gente salió a la calle pidiendo una república, pero se le dio continuidad. Tenemos al nuevo rey, Felipe VI, que es una persona, yo creo, que como ha sido educada desde niño para ser rey, desde muy pequeño, pues es una persona bastante preparada, una persona muy templada y que está consiguiendo mantener una imagen menos corrupta que la que tenía su padre. Parece una persona como muy tranquila, ¿no? Y la siguiente será la princesa Leonor, que está destinada, supuestamente, a ser nuestra reina en el futuro, que es la persona de la que hablé en mi primer vídeo en Dreaming Spanish. Wow. Y sí, mi primer vídeo era sobre la princesa Leonor. Pero toda esta modernización, porque es la primera vez, además, que va a ser una mujer la sucesora, desde que empezó la democracia, ¿no? Porque en nuestra Constitución dice que es el varón el que tiene que seguir esa línea sucesoria. Pero para que te hagas una idea de, digamos, de esta modernización de la monarquía, nuestra actual reina era Sofía. una periodista y no, la mujer de Felipe VI, estoy hablando, no la reina Sofía de Juan Carlos. Ok. Es la mujer del rey actual, era una presentadora de televisión, de
una reportera, una periodista. Y yo la veía en televisión cuando era niño, presentaba el telediario, y hoy es la reina de España. Así que, de alguna manera, eso de nacer siendo rey o reina, no. Hay una persona que nació siendo ciudadana y hoy es reina. Claro, como que, a ver, yo creo que para que este tipo de régimen se mantenga sin, digamos, violación a los derechos humanos y sin represión, tiene que modernizarse. O sea, quieras o no, se tiene que adaptar a la sociedad moderna y al mundo globalizado. Y bueno, suceden estas cosas, ¿no? En donde al final es bastante diferente a las bases de la monarquía, ¿no? Y a la familia real tradicional, como uno lo pensaría. Bueno, la verdad que es un tema bastante interesante, más que nada porque para nosotros, los que somos de países sin monarquía y sin historia con la monarquía, en nuestro caso, más allá de la época colonial, la verdad es que es interesante comparar y aprender de los sistemas de cada país. Y bueno, en los comentarios los chicos pueden comentar de qué país son y alguna curiosidad también de cómo es su sistema político, si tienen rey, si tienen presidente, si tienen primer ministro, etcétera, etcétera. Pero bueno, chicos, acaban de escuchar otro episodio del podcast de Dreaming Spanish, el podcast para las personas que aprenden español. Y les recuerdo que si quieren escuchar más contenido en español y también ver más contenido en español, tienen que ir a la web de Dreaming Spanish, dreamingspanish.com, y ahí van a encontrar miles de videos de diferentes temas, de diferentes profesores y en diferentes niveles, no solo organizados y rankeados con nuestro propio criterio y opinión, sino también por los mismos usuarios de la web que puntúan cada video y dicen si es más fácil o más difícil que el anterior. Y en base a eso, nosotros sabemos que tenemos un video perfecto para tu nivel. Si les gustó este episodio, por favor, los invitamos a dejar una reseña en Spotify o en Apple Podcasts. Y Andrés y yo los vamos a ver, espero, muy prontito en otro video. Chao, chicos. Chao, chao.